Entonces, salir a decir que eso fue un negocio, hombre, no, yo no sé, para decir, en el mejor de los casos es la estúpida ignorancia de quien no se toma el buen cuidado de analizar las cosas. ¿Sí? Y yo invitaría a eso, hombre, a no deslegitimar a muchas instituciones que pusieron en riesgo a su propia gente, porque al final lo que se está hablando es que se manipularon las cosas cuando lo que se hicieron fue salvar vidas humanas a costa de mucho sacrificio. Y yo pasamos, esto suena, acuérdense que primero éramos los villanos, porque además no solamente es que nos enriquecíamos, sino que éramos los que transmitíamos el COVID. Es decir, la gente nos veía y veía, y acuérdese que a la gente la perseguían, no la dejaban montar en los ascensores de las unidades de los edificios habitacionales. Después pasamos a los héroes y nos aplaudían, y volvemos a ser ahora los villanos de la historia. Hombre, no, yo creo que eso sí es una falta de sensación. Y solo han pasado 4 años, doctor Aguirre. Pocas personas pueden decir en su hoja de vida que tienen décadas de experiencia en el sistema de salud, dirigiendo hospitales de primer nivel y asumiendo retos tan importantes como la pandemia del COVID-19, con todo el éxito del caso, con todos los aprendizajes y con todas las oportunidades de mejora. El doctor Andrés Aguirre es nuestro invitado hoy en este espacio de Saludable. Vamos a hablar con él sobre su rol un poco al frente del Hospital Pablo Tobón Uribe de aquí de Medellín durante la pandemia, pero también aprovechar su experiencia para hablar de muchas coyunturas del sistema de salud, para también hacer pedagogía sobre nuestro sistema de salud y sobre lo que está pasando con la reforma. Doctor Andrés Aguirre, usted es un invitado de lujo, bienvenido a Saludable. Gracias, Ronnie, por tus cálidas palabras. Yo soy un ser común y corriente que intenté servir con mi mayor capacidad posible y rodeado de un grupo humano extraordinario para salvar vidas y cuidar vidas humanas. Así que muchísimas gracias por esta invitación y bueno, vamos a ver qué podemos aportarle a la gente para que entienda las complejidades de nuestro sistema y cómo enfrentamos la pandemia. Así que muchísimas gracias, Ronnie. Usted estuvo al frente de este hospital de referencia para el país durante 22 años, ¿cierto? Terminó su gestión hacia finales del 2022. ¿Qué ha pasado con el doctor Andrés Aguirre desde entonces? ¿En qué rol está? No, muchas cosas bonitas. Yo sigo con mi vida activa, ya no estoy vinculado a ninguna institución, pero sigo mirando lo que pasa en el país, en el sector, sigo leyendo, me gusta mucho la filosofía, la antropología, participo en juntas directivas, sigo siendo miembro de la Junta de Acreditación Nacional de Salud del ICONTEC y participo como consultor senior. Eso me parece, ese nombre creo que me queda grande para lo que yo hago en cosas de liderazgo y de manejo de grupos y de alto desempeño. Así que estoy muy contento en esta etapa, nostálgico, pero fue una decisión personal que yo tomé y que efectivamente se hizo efectiva para repetir el 30 de septiembre de 2022. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas la dirigí y presidí su junta durante muchísimos años, del año 2012, y la junta me designó como su miembro honorario, pero obviamente intento no ponerle palos entre las ruedas a las personas que siguen al comando de las instituciones, tanto del hospital como de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Pero francamente preocupado con lo que está pasando en el sistema de salud, Ronnie, porque es que esto afecta a miles, por no decir millones de personas. Esto se trata de un asunto público del que hay vidas humanas en juego y que por lo tanto hay que ser cuidadosos, sensatez. Yo voy a terminar esta respuesta que me empezaste con mi vida personal, pero una de mis obsesiones durante la vida fue indagar sobre el significado de las palabras. Y mira, la palabra senectud, senior, sensatez, sentido, senado, tienen todas el mismo origen, venía del senior, que para los griegos el senior no era la decrepitud del viejo, sino la sabiduría, la calma del ánimo para poder ver las cosas. Estos temas son muy complejos y lo que menos puede facilitar las cosas son actitudes impulsivas, actitudes emotivistas que apagan la neurona. Tengo que decir eso, hay mucha literatura al respecto, ¿sí? Apagan la neurona y encienden las vísceras. Yo juego nuevamente con las palabras. Lo del sistema de salud debería ser entrañable, no visceral, entrañable, porque hay vidas humanas en juego. Y esa es una gran preocupación, como quienes están tomando decisiones, las están tomando, lo que yo percibo, con un sentido visceral y poco sensato, poco aglutinador de los agentes, porque estos sistemas
sistemas son complejos y necesitan la contribución de todos los agentes que participen para resolver lo mejor que se pueda todo esto que implica un sistema de salud, Ronnie. Bueno, justamente quizás el escenario más público en el que lo hemos visto recientemente es Twitter, ¿no? Es la red social X que se llama ahora. Y la verdad, usted ha sido bastante crítico de la gestión del gobierno frente a la salud. ¿De dónde viene o cómo aterrizar un poco todas estas ideas que usted ha lanzado a través de esta red social? Y en concreto, ¿qué es lo que más le preocupa de tantas cosas que está pasando? Porque pues, no es una única coyuntura, no es solo la reforma de la salud, son los problemas que venían de antes del gobierno, son los problemas que empiezan a aparecer, son temas de salud pública y al final el liderazgo, pues obviamente viene desde el gobierno central. ¿Cuál es la principal preocupación hoy para Andrés Aguirre frente al sistema de salud? Sí, la preocupación que yo observo es primero un deseo de crear un conflictos adicionales en el sistema y no una actitud de solución. Los sistemas de salud en el mundo son complejos, en los sistemas complejos no existen soluciones definitivas, no existen soluciones precisas que dejen las cosas sin tensiones. Entonces, en la complejidad uno sabe, y eso hay mucha literatura al respecto, que hay mejores y peores soluciones, pero no hay una única solución. Hay mejores soluciones. Lo que yo estoy encontrando y lo que estoy viendo es que se están empeorando las cosas y se está tratando a través de profundizar una crisis del sistema, de solidificar y de argumentar que lo que se está proponiendo va a resolver todo, y ese es un error gravísimo a mi juicio. Nadie discute, y esa, pues hombre, la importancia de la atención primaria en salud. Nadie discute la importancia de la prevención, de que tengamos unos sistemas que detecten de manera temprana una enfermedad, pero de ahí a suponer que vamos a erradicar los infartos, que vamos a erradicar el cáncer, que vamos a erradicar enfermedades crónicas a las que estamos sujetos, porque, por ejemplo, hay aspectos genéticos que ningún sistema puede prevenir y puede evitar, como son la enfermedad, como son la diabetes. Se pueden hacer, insisto, detecciones tempranas, pero no van a resolver. Y hay un asunto fundamental, Ronnie, y es que voy a tratar de no perder el hilo, pero está demostrado qué es lo que hace que los sistemas de salud en el mundo incurran en mayores costos. Y lo que hace que los sistemas incurran en mayores costos son estas cosas. Primero, la fragmentación del cuidado, es decir, que no haya una coordinación. Muchos de los pacientes necesitan intervenciones en distintos ámbitos por distintas agentes de salud, y cuando no se coordina bien el cuidado se incurren en costos adicionales. Lo segundo es la calidad del cuidado. Voy a tratar de explicarlo. Miren, esto en la ciencia se llama contraintuitivo, es decir, no pareciera lógico, pero en el mundo se enferma y se causa más daño y más muerte en salud por una mala calidad de atención que por una falta de acceso a la salud. Yo no veo la calidad reflejada en lo que se está proponiendo en el actual sistema. Y entonces una persona que tiene acceso a un servicio de salud de gente que no está debidamente capacitada, y no digo de la intención, digo en la práctica, porque podemos tener toda la mejor intención de atender a la gente, pero eso necesita formación y capacitación, van a correr más riesgos. Entonces, fragmentación, falta de la calidad del cuidado. Tercero, la complejidad administrativa de los sistemas, estar teniendo que hacer tantos trámites y tantas auditorías le genera enormes costos al sistema. Así que, y la cuarta cosa es la medicina de baja calidad, hacer lo que se llaman intervenciones futiles, es decir, a una persona que ya está en un proceso final de morir, someterla a una serie de procedimientos que ya no van a modificar el desenlace. Entonces, esto no se va a resolver con el sistema. De hecho, debo decir, los CAPS, que me parece muy bien, pero la posibilidad que tenga un CAPS de coordinar la atención de una persona, y digo, no solamente hay agentes, llamémoslos sanitarios, médicos, enfermeras, pero un paciente que tiene que ir a la casa con un oxígeno domiciliario, que se le tiene que suministrar un medicamento. Yo no veo que eso se esté resolviendo. Entonces se va a poner por una cosa que suena bonita, que es como un espejito, la atención primaria en salud, se van a poner en riesgo muchas vidas humanas. Y tengo que volver a cerrar. Yo no veo la actitud de diálogo, la actitud de sensatez, la actitud de convocar, la de tratar de mejorar las cosas, porque sin duda, como ya expresé, si los sistemas no tienen soluciones precisas, pues hay mejores soluciones y este sistema podría ser mejorable, pero de ahí a
a destruir cosas que están funcionando, se va a generar un problema de salud pública. Y en el fondo esto no nos debe importar desde el punto de vista político, si se quiere, de fuerzas políticas, sino de vidas humanas que se van a perder. O sea, esto requiere, yo voy a terminar esto, Ronnie, yo diría que quienes dirigen la salud, qué tan sensibles son al dolor humano, a la fragilidad, qué tan conscientes, porque cuando uno es consciente de eso, se vuelve cuidadoso, se vuelve en un buen sentido cauto, y no lanza afirmaciones tremendistas para tratar de captar una audiencia y ganar likes. Eso no se trata. Yo creo que yo estoy llamando, y me parece que quienes están dirigiendo, que ya deberían tener el senior, la sensatez del senior, no la están teniendo y están agravando el conflicto que va a empeorar muchas vidas humanas. Bueno, pues doctor Aguirre, un montón de temas usted se animó a tocar ahí de lo que está pasando en el sistema de salud. No es el único, personaje que conoce el sector que ha lanzado alertas, ¿cierto? Creo que las voces desde la academia, desde las sociedades científicas, desde los médicos, desde los pacientes, ¿cierto? Han venido haciendo llamados, por supuesto, y todos coinciden que sí se necesita, ¿cierto? Una reforma a la salud, pero hay que ver las maneras. Usted, por ejemplo, pone un tema interesante y es la calidad, que por ahora está muy ausente del proyecto. Una de las preguntas más importantes puede ser sobre justamente la agenda sectorial que ha girado en torno a la reforma a la salud, ¿cierto? Y sabemos que los canales institucionales del Ministerio de Salud giran y se enfocan en audiencias públicas y en todo lo relacionado con la reforma. Pero, ¿cuáles son los otros temas que están pasando en el sector, ya sea con la salud pública o con el sistema, que a usted le preocupan en ese momento y que merecerían más atención de parte del gobierno? Claro, Ronnie, toquemos temas sensibles. El tema de la disponibilidad de los medicamentos que están viviendo y las dificultades en toda la gestión administrativa que está implicando eso, ¿cierto? Solamente estamos viendo los ruidos, pero no estamos viendo las soluciones, y ya pues no seré yo, hombre, una entidad tan importante como el INVIMA, sin un director en propiedad, termina incidiendo en este tipo de situaciones. Lo segundo, hay que decir, hombre, los ajustes de la unidad de pago por capitación, es que los sistemas de salud en el mundo no se comportan con la inflación natural, por una cosa muy sencilla, porque la población se envejece. Y le voy a dar un dato. Cuando un ser humano llega a la edad de 65 años, la posibilidad de hospitalizarse en el año siguiente crece por 3 veces la de un ciudadano normal. Entonces, grafiquémoslo. Si si un país tuviera 100 camas, porque todos los habitantes son menos de 65 años, si todos llegaran a la edad de 65 años, por favor, esto es una metáfora, pero si todos llegaran a la edad de 65 años el mismo día, ese país tendría que triplicar las camas en ese año para poder atender las necesidades de esa población. Entonces, esto está marcando cómo hay que ser muy cuidadosos en los estudios económicos y técnicos para hacer los ajustes. Voy a decir así, quitarle el dinero a las EPS no va a hacer aparecer más dinero. Ya lo dije, sí, no va a solucionar el tema de la fragmentación, de la mala calidad. Sí, que quién maneja el dinero, sin duda que importa el manejo del dinero, muchísimo. Pero aquí hay otro concepto previo: ¿y cuánto dinero necesita el sistema de salud? Y ahí se ha creado una crisis que está afectando muchísimo a muchas entidades hospitalarias, porque finalmente no se les paga la cartera. Y hay algo que hay que entender a la gente: los hospitales no se cierran del todo de la noche a la mañana, sino que los hospitales van cerrando servicios. Entonces, por ejemplo, sostener un servicio de urgencias con disponibilidad de especialistas ya no es posible. Entonces le dirán al paciente: hay que esperar tantas horas más, hay que esperar a que pase el sábado y el domingo para que usted lo vea un especialista. O sea, son esas cosas las que terminan minando. Entonces, el tema económico se está señalando como que quién se está robando el dinero, que sin duda hay corrupción, pero eso no podría dejar de lado la pregunta importante: ¿y tiene el sistema de salud, independientemente no para que haya corrupción, pero si no hubiera corrupción, son suficientes los recursos actuales del sistema? Sí, venga, le voy a dar otro dato. El gobierno incrementa el salario mínimo el 12%. Y la UPC se incrementa igual en el 12%, pero con unas adiciones adicionales, o sea, con un costo adicional. Entonces, ¿qué va a pasar con la nómina? ¿Qué va a pasar con los ajustes salariales de la gente del sector salud? Y la disculpa es que no le suministraron información. Yo creo que los números grandes, una de las cosas que hemos aprendido es que los números grandes no necesitan 12 decimales.
12 decimales. Eso espero que me entienda la metáfora, ¿cierto? Está muy claro. Si yo tengo 100 personas y aumentan el salario el 12, pues hombre, mis costos se van a aumentar el 12%, salvo que yo tenga que estrechar a las personas. Cuando por el otro lado le están diciendo al sistema que hay que dignificar el trabajo de la gente del sector salud. Entonces, son lenguajes incoherentes nuevamente por la visceralidad. Ese es un segundo tema. Vuelvo a trazarle el tema de la calidad. Hombre, no se está viendo por ningún lado. Lo cuarto, los temas de vacunación, los temas del programa ampliado de inmunizaciones, lo que está pasando con el fenómeno de las vacunas del COVID y cómo volver a recuperar todas estas cosas. Entonces, no hay un lenguaje de salud pública. Es todo, usted lo mencionó, todo el énfasis está en si estamos a favor o en contra de una reforma y viéndose como si se está a favor o en contra de un gobierno. Yo diría que eso no es el tema. No si está a favor o en contra, sino vamos a mejorar las cosas para la comunidad y para las personas. Esa es la gran pregunta. Pero sin espejitos, Ronnie, es decir, no dando las soluciones de que yo tengo la llave mágica que con CAPS se va a solucionar todo, porque no se va a solucionar. Le voy a dar otro dato más. En el año 2016, la OSD publica un informe sobre el sistema de salud colombiano. Sí, y aunque ya han pasado 7 años, muchas de estas cosas siguen siendo igual. En ese informe que todavía se puede ver en las redes, se habla que Colombia tiene una enfermera por cada 1.000 habitantes cuando debe atender 9. Sí, y las enfermeras sí que son importantes para la atención primaria en salud. Ahí el médico juega un papel más secundario. ¿De dónde vamos a sacar enfermeras para poder atender esos centros de atención primaria? También hay que cuidar mucho que el hecho de que a mí me atiendan en el domicilio no significa que me resuelvan el problema. Eso suena bonito, que el médico se vaya para la casa, pero ¿cuánto tiempo de desplazamiento también? Es decir, ¿cuánto le rinde? Y tenemos escasez de médicos. Entonces, si el médico, una cosa, claro, con la terrible que voy a decir, claro, que la gente vaya al consultorio, sí, puede rendir más que el médico saliendo, que suena muy bonito, pero va a atender menos pacientes. Por poner ciudades como Bogotá, imagínense con el tráfico. Entonces, el médico va a pasar más de la mitad del tiempo en un vehículo intentando llegar a un sitio que atendiendo pacientes. Entonces, yo diría que se tocan unos temas que desafortunadamente los temas de salud son complejos y por lo tanto la mayoría de la gente, por favor, estoy muy respetuoso, no son fáciles de digerir. Entonces se quedan nomás con el mensaje visceral y con lo que se quiere captar la atención, pero no con la solución realmente de los problemas. Entre otras cosas, doctor Aguirre, porque los colombianos no conocemos el sistema de salud, empezando por ahí. Tenemos una carencia enorme de educación sobre nuestros deberes, nuestros derechos frente al sistema de salud, sobre las responsabilidades de cada actor. Usted mencionó ahorita un tema crítico que también ha sido advertido desde todos los sectores, es el tema del financiamiento. Y justamente la Corte Constitucional acaba de emitir un pronunciamiento diciéndole al Ministerio de Salud: pilas con los presupuestos máximos, tiene un bajo cumplimiento en esta fórmula que pues, permite acceder a medicamentos, tratamientos y tecnologías que no están incluidas en el plan de beneficios. ¿Cómo explicarle a las personas, ¿sí? el impacto o las implicaciones de ese pronunciamiento? Es decir, ¿por qué ese tema de los presupuestos máximos es tan importante para las personas? Usted que conoce y también, digamos, estuvo al frente de un prestador, ¿qué es eso de presupuestos máximos y qué pasa si no se garantizan los recursos? ¿Cómo afecta esto a las personas? Claro, voy a tratar de hacer una respuesta sencilla. Nuestro sistema de aseguramiento, por ser un sistema de aseguramiento, tiene incluidas no todas las intervenciones, ni medicamentos, ni procedimientos que existen hoy en salud, sino los que son de mayor frecuencia de uso. Pero hay enfermedades y situaciones raras, excepcionales, a las cuales se les puede manejar, pero que requieren medicamentos y procedimientos de alto costo. Esos no están incluidos. Entonces, ¿qué dijo nuestro Estado colombiano? Dijo, hombre, las prestaciones que son raras de esas enfermedades, que por ejemplo también se llaman enfermedades huérfanas, que requieran esos medicamentos, obviamente la atención del paciente se hace en las IPS, o instituciones prestadoras. La EPS va a recibir la cuenta, pero la EPS va a su vez a pedirle al gobierno que le pague aquellos medicamentos que su costo no está incluido dentro de ese dato económico del costo de la unidad de pago por capitación. Y esto, pues el gobierno anterior lo resolvió con los presupuestos máximos. Pero obviamente lo que está pasando, Ronnie, es que en la medida en que tenemos unas enfermedades
más raras, aunque suena paradójico, más raras, más frecuentes, esos medicamentos se aumentan. Yo le voy a dar un ejemplo: la osteoporosis, o sea, la descalcificación de los huesos, requiere de una serie de medicamentos, porque si no la persona va a quebrarse la cadera en una caída normal, y eso le puede dar al traste con su vida. Entonces, lo que sabemos es que eso no se les está reconociendo en la cantidad ni en la oportunidad a las EPS, y finalmente, pues esto revierte también en el prestador, ¿sí? Adicionalmente, ha habido una cosa que no he mencionado, y es que el gobierno, yo digo que con un buen sentido, pero eso necesita mucha técnica, creó también una regulación de precios de medicamentos, pero si no se ajusta, ¿qué hace el laboratorio farmacéutico? Saca el medicamento. Entonces a esta dificultad es, ni el gobierno está pagando oportunamente, ni está pagando la totalidad, y fuera de eso, muchos medicamentos están escasos porque por pretender conseguir un medicamento barato, el que lo produce dice, yo no lo voy a producir con el costo. Entonces, esto está significando que personas con enfermedades crónicas que necesitan un suministro permanente de ese medicamento no lo vayan a tener, y se va a agravar su condición. Y por el otro lado, hablando de la atención primaria, de prevenir, oiga, pero si ya ni siquiera cuidamos a los que están enfermos y se van a agravar, eso es toda una paradoja. Así que esto es lo que está pasando, y nuevamente esto se ha vuelto una guerra visceral de que es que se están robando la plata. Mire, yo en eso tengo claridad. Si hay un indicio claro de corrupción, para eso están las autoridades. Pero quienes dirigen el sistema tienen que ser lo suficientemente sensatos, tengo que volver a decir, para decir, hombre, haga las denuncias respectivas, pero no cree un manto de duda, de confianza y de legitimidad en el sector, porque aquí no todo el mundo es un ladrón, aquí no todo el mundo está haciendo las cosas mal, aquí hay instituciones que están haciendo las cosas bien e intentando servir en un entorno muy restrictivo y muy difícil, que no se está propiciando nuevamente un ambiente de cooperación. Un ambiente, le voy a dar el último dato: de dos terceras partes de las camas hospitalarias de alta complejidad son del sector privado. Sí, el gobierno es muy importante darle al sector público, pero si no se trabaja en conjunto con el sector privado, este sector se va a ir al traste. Así que yo diría otra vez, hombre, más sensatez, menos. Yo digo que una cosa es la política de la salud y otra cosa es con la salud hacer politiquería. Eso no debería ser de un Estado que dice ser un Estado social de derecho y que está protegiendo a la gente. Esa no debería ser la actitud, y eso no debería ser bien. Una de las, digamos, premisas de la reforma a la salud, ¿cierto? Es un poco retomar el papel del sector público, ¿cierto? Para temas tan importantes como la administración de los recursos, ¿cierto? De la salud. ¿Esto usted cree que puede afectar a los prestadores privados? Porque evidentemente hay un interés de fortalecer las instituciones públicas, los hospitales públicos, de tener muchos CAPs públicos, ¿cierto? Pero todo esto puede ir en contravía de disminuir la fuerza del sector privado que tiene en el sistema, o al final, como puede pasar y como han dicho muchos expertos, pues van a terminar fortalecidos a través de la venta de servicios individuales por fuera del propio seguro de salud que tenemos los colombianos. Yo contestaría por otro lado: es que aquí van a salir damnificados incluso hospitales públicos de alta complejidad, porque cuando el gobierno propone la caja única, eso suena muy bonito, y el giro directo, pero ¿qué hay detrás de eso? Hay estas cosas. Primero, ¿quién autorizó y quién auditó la cuenta? Segundo, ¿quién conformó los precios para pagar esa cuenta? Y yo digo, si vamos todo el sector prestador va a pasar una cuenta sin una previa auditoría, que hoy las hace bien regular o mal, yo creo que a veces muy mal. Tengo que decir también, entonces habría que, yo hago el paréntesis, venga, revisemos cómo está haciendo su gestión el asegurador en la auditoría de cuentas, porque ha habido malas prácticas. Pero vuelvo y cierro el paréntesis: pero si eso no se maneja bien, si no hay una conformación de precios adecuada, de nada sirve que a uno le paguen, ¿sí? Si le están pagando por debajo del precio de lo que valen justamente las cosas. Y ese es el enorme riesgo. Yo tengo que decir, la ADRES es buena para el giro directo, pero hay que entender que el giro directo, alguien primero negoció las tarifas, alguien que no ha sido la ADRES auditó esas cuentas, alguien dijo, páguele a este prestador porque efectivamente se hizo la prestación del servicio, y gírele este dinero a cuenta. Pero es que esa parte no está claramente definida.
Y yo vuelvo al punto de inicio, la coordinación del cuidado, ¿sí? ¿Quién va a hacer esa coordinación del cuidado? Imagínense miles de CAPs intentando, por ejemplo, cuando tengan que ver a un cardiólogo, el paciente, todos intentando conseguir una cita con un cardiólogo. Esto va a afectar a todo el mundo y va a afectar, y yo tengo que decirlo, no solamente a los hospitales privados, al mismo sector público. Yo diría que aquí no puede haber una confrontación que se vuelve un poquito maniquea de que el sector privado es el malo y el público es el bueno, o al contrario. Yo diría, hombre, venga, ¿cómo podemos entre todos contribuir a prestar un mejor servicio? ¿Y cómo hacemos sostenibles las instituciones? Porque la otra cosa es que si a cualquier hospital, llámese privado o público, le entregan dinero sin dar cuenta de lo que está haciendo, pues hombre, eso, hay una pequeña historia que tengo que contar que es de Platón, que se llama el anillo de Giges. Y Giges era un pastor lo más querido y se descubre un anillo que lo vuelve invisible. Y Giges era muy bondadoso, pero descubre el anillo y la historia cuenta, se mete a un castillo, mata al rey, enamora a la reina y se roba. Platón nos dice, cuando a usted no lo vigilan, la posibilidad que usted tenga de obrar mal se aumenta. Esa es la metáfora. Entonces, el gobierno, ¿qué va a hacer? Va a intentar reducir los costos del sistema, bajando las tarifas, haciendo inviables los hospitales, los públicos y los privados. Sí, o sea, esto hay que decirlo, los públicos y los privados. Es que cuando el solo hecho, doctor Aguirre, de plantear un tarifario, ¿usted cómo lo ve? Pésimo. El gobierno es muy malo para poner tarifas. Estamos viendo aquí, perdón la metáfora, de lo que puede pasar en el sector eléctrico si se ponen tarifas por debajo de la compensación. Ya le hablé del sector farmacéutico. Muchos medicamentos no se suministran porque simplemente la tarifa que se regula, hombre, eso está por debajo. Yo no tengo obligación de producir. Mire lo que pasó con los servicios de pediatría. Sí, no hubo una protección a esas tarifas y quisieron la mayoría de las entidades. Eso no es sostenible, pues cerramos los servicios de pediatría. Imagínese el gobierno intentando cada año hacer ajustes de tarifas cuando los precios no crecen en forma lineal, porque la tecnología en salud está cambiando. Venga, le voy a dar un dato. Hace dos décadas nadie hablaba de la fricción de las manos con alcohol. Hoy gastamos alcohol y voy a decir la palabra bonito, invertimos en alcohol para evitar infecciones, pero ese alcohol, nadie pasa una cuenta de alcohol que se gastó, pero es un costo adicional. Incluso paradójicamente es un costo para evitar, una venta de antibióticos. O sea, en la medida en que prevenimos infecciones, aumentamos el costo y no se venden antibióticos. Entonces, la conformación de las tarifas en un sector es muy compleja y el gobierno no tiene la capacidad para hacer esos análisis. Una cosa es decir, yo aprendí en la administración, yo tengo un programa en administración, y la ilusión del control. Uno cree que porque lo dice ya lo está haciendo. Sí, uno dice, porque lo vamos a hacer. Oiga, una cosa es la intencionalidad y otra cosa es tener la capacidad para hacerlo. A mí me parece que se están tomando unas decisiones de mandar una serie de responsabilidades a entes que no tienen la capacidad. Crear capacidades es muy complejo, se demora 3, 4, 5 años. Mire, los expertos dicen que incluso de 5 a 7 años para crear capacidades. Aquí se está hablando de una transición de 2 años. O sea, vamos a armar todo perdón la expresión, un despelote que al final va a afectar públicos, privados y finalmente a la gente. Por falta de sensatez. Bueno, un poco para ir, digamos, englobando algunas ideas, también quisiera saber un poco lo bueno que en medio de esta discusión ha salido y que se ha propuesto. Digamos, ¿qué rescata usted de esta discusión de la reforma a la salud? ¿Qué cree que es viable? ¿Qué cree que es urgente, pertinente? Claro, importante. Fortalecer el hospital público es muy importante, pero entender que fortalecer el hospital público no es mandarle plata a cambio de nada, sino venga para acá. Porque volvamos pues al anillo de Giges. No, porque usted es público, yo le voy a mandar plata. Venga a ver, pero ¿cuál es su desempeño? ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Y cómo vamos a cerciorarnos de que eso? Pero sin duda, porque hay sectores, y esto está claro, en la ruralidad, si no entra el sector público, es muy difícil que un sector del sector privado, incluso sin ánimo de lucro, entre porque no es sostenible. Entonces, ahí hay una cosa importante, los territorios dispersos, los territorios de la ruralidad, cómo darle fuerza otra vez al hospital público, pero también habría que resolver temas de cómo se está gestionando el hospital público, cómo se conciben esos procesos de buen gobierno. Ese es un tema importante. Lo segundo, nadie discute la importancia de la atención primaria en salud, ¿sí? Es decir, esto hay que volver a hacer análisis de riesgos, que la gente tenga al menos un examen anual, sí, que se valoren los riesgos y que se meta
a programas de prevención y promoción. Eso, sin duda alguna, es importante. Tercero, hombre, que se cuide esto de la integración vertical, porque efectivamente eso se presta a cosas inadecuadas. Hombre, vigile que quien recibe el dinero y es asegurador, pues no privilegia a sus propios prestadores. Creo que esa es otra cosa que resultaba ser importante y que, pues, hombre, que en un momento dado haya un giro directo, pero otra vez, resolviendo los temas de coordinación del cuidado, me parece que también importa en el sector de la salud. Yo no sé, la parte laboral, si es que eso, hombre, venga, que para eso tenemos un código de trabajo, cómo hacer los convenios y yo creo que una cosa es un sistema de salud y otra cosa son los aspectos de contratación laboral. Yo creo que ahí se le meten ruidos al sistema. Le decía, hombre, hay falencias, pero dejemos esas cosas positivas ahí que tiene la reforma, otra vez los territorios dispersos rurales y la fortaleza del hospital público, pero no a cambio de simplemente entregar dinero, Ron. Eso de que usted tenga un hijo que está educando, ¿cierto? Y lo va a madurar, no, en lugar de darle 100.000 pesos, le va a dar 1.000.000 de pesos semanales y ya se volvió el chacho del paseo. Hombre, por el contrario, si el tipo es malo, ahí sí que es cierto que va a tener dinero para hacer bobadas. Entonces, esto no es un asunto de entregar dinero a cambio de nada. Y claro, al que le falta dinero le dicen, le va a mandar dinero, pues claro, va a levantar la mano y dice, yo sí, oiga, pero venga. ¿Cuáles son los pesos y contrapesos de esto, Ron? Doctor Aguirre, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle por un tema que yo creo que usted está ahí directamente, no sé si involucrado es la palabra, sino fue partícipe de ese periodo y de ese proceso, y fue el tema de la SUSI, ¿no? Entonces se dijo desde el gobierno que la SUSI había sido un negocio durante la pandemia y, por supuesto, epidemiólogos, los anestesiólogos, todos los médicos, todas las especialidades le dijeron al gobierno que eso no había cierto. Usted que tuvo en su cargo o a su cargo un prestador tan importante que vio ese proceso directamente a los ojos, ¿qué opina de esa frase? Si al final las UCI sí fueron un negocio o no fueron un negocio. Rory, a mí me dolió mucho esa expresión y nuevamente no discuto y no que pudo haber corrupción en algún lado, pero eso no fue la norma del sector. Yo le cuento, y además esto no fue solo de Colombia. A los hospitales se les pidieron dos cosas que en el fondo eran imposibles de resolver. Hay un aforismo de latín que dice imposibilia nulla tenetur. Nadie está obligado al imposible. ¿Qué se les dijo a los hospitales? Que se sostenían y nos sosteníamos por los servicios que prestábamos. Primero, que no podíamos seguir prestando servicios selectivos, que había que suspender todas las cirugías, todas las consultas, todos los procedimientos, o sea, baje a la mitad los ingresos, así, de esa forma. Pero aumente la cantidad de cuidado de las unidades de cuidados intensivos. Además, invertir, yo le cuento para el caso del Hospital Pablo Tobón Uribe, dotar una unidad de cuidado intensivo era en esa época del año 2020 200 millones de pesos. El hospital tenía 50 camas, las duplicamos a 100, eso significaba una inversión de 10.000 millones de pesos. ¿De dónde iban a sacar los hospitales el dinero para invertir eso, para evitar que gente se muriera? Porque las unidades de cuidados intensivos también está demostrado que salvaron vidas humanas. No eran la panacea para todos los casos, pero salvaron vidas humanas. Entonces no había cómo invertir. En el caso de Antioquia fue el grupo empresarial antioqueño con unas donaciones muy importantes que permitió hacer esa cosa. Pero la segunda cosa, una unidad de cuidado intensivo disponible no es una cama, es la gente, es el intensivista, las enfermeras, los terapistas respiratorios que están listos ahí para atender al paciente. Pero si el paciente no estaba, ¿sí? Porque estábamos en confinado, ¿cómo se pagaba esa gente? Entonces, se le dijo a los hospitales, como dice por ahí la expresión, por arte de que mire usted de dónde saca plata para duplicar las unidades. Y segundo, de dónde saca la plata para pagar el costeo de una unidad vacía que cuesta dinero, porque si no, no es una unidad de cuidado disponible. Para el caso, yo le cuento del Hospital Pablo Tobón Uribe, en el mes de abril del año 2020 perdimos 8.500 millones de pesos. Entonces, yo fui parte de esa idea. Alguien me dijo, mire, en el sector eléctrico está el cargo de confiabilidad. De cada 100 pesos que pagamos, 25 van a pagar a termoeléctricas que están apagadas, listas para prenderse en el caso de que fallen las hidroeléctricas. Y de ahí salió. Yo tuve mucho que ver con eso. Tengo que decir nombres con Juan Emilio Posada. Llamé a Juan Emilio, mire, esta es la solución del sector, porque si no los hospitales no van a poder tener camas disponibles. Ni hay cómo invertir y no hay cómo sostenerlas. Y eso significó para el país un alivio importantísimo. Y debo asumir estas otras
otras cosas, que es que duele. Quienes tomaban el comando de las camas de cuidados intensivos eran los CRUE, los entes territoriales, o sea, los hospitales no podíamos resolver a quién atendíamos y a quién no atendíamos. Incluso nos mandaban pacientes de entidades que después no pagaron. Como quien dice, voy a decir la paradoja, perdíamos a veces los hospitales más dinero atendiendo de gente que no pagaba, que por lo menos que recibiéramos el pago por disponibilidad para sostener. Eso hizo que Colombia no tuviera la posibilidad, eso hizo que Colombia tuviera la posibilidad de tener más camas de UCI. Entonces, salir a decir que eso fue un negocio cuando teníamos todos los demás servicios cerrados, no deja de ser un señalamiento totalmente injusto, que desdice del esfuerzo que hicieron muchas instituciones de muchas maneras, esfuerzos asistenciales, esfuerzos personales, esfuerzos económicos. Entonces, yo se lo digo, como usted bien lo dijo, como testigo directo. Vea, le voy a contar otra cosa. Los solos elementos de protección personal que había que tener a la gente, los respiradores, acuérdese, las mascarillas, toda esta cosa, eso costaba dinero y nadie pagaba eso. En el país todo el mundo se la bola que eso no era de las administradoras de riesgos laborales, que eso no era que la EPS decía eso tampoco es mío. Y un hospital sensato, ¿cómo hacía? Invertíamos en eso. Entonces salir a decir que eso fue un negocio, hombre, no, yo no sé, para decir, en el mejor de los casos es la estúpida ignorancia de quien no se toma el buen cuidado de analizar las cosas. ¿Sí? Y yo invitaría a eso, hombre, a no deslegitimar a muchas instituciones que pusieron en riesgo a su propia gente, porque al final lo que se está hablando es que se manipularon las cosas cuando lo que se hicieron fue salvar vidas humanas a costa de mucho sacrificio. Y pasamos, esto suena, acuérdense que primero éramos los villanos, porque además no solamente es que nos enriquecíamos, sino que éramos los que transmitíamos el COVID. Es decir, la gente nos veía y veía y acuérdese que a la gente la perseguían, no la dejaban montar en los ascensores de las unidades de los edificios habitacionales. Después pasamos a los héroes y nos aplaudían y volvemos a ser ahora los villanos de la historia. Hombre, no, yo creo que eso sí es una falta de sensibilidad. Y solo han pasado 4 años, doctor Aguirre, entonces es increíble que a veces se pierda tan rápido digamos, la noción de lo que fue una emergencia tan grave en Colombia y en el mundo, ¿no? Bueno, estamos ya terminando esta entrevista. El doctor Andrés Aguirre, exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe, una de las principales instituciones clínicas y hospitalarias del país. Un mensaje final. Se viene otro año de reforma, ya tuvimos un 2023 con la agenda colapsada por el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes y ahora viene el paso por el Senado. Un poco cuál es su percepción frente a lo que puede pasar y, por supuesto, un mensaje personal de lo que está en juego. Hombre, lo que yo tengo siempre que decir, y esto lo aprendí, Aristóteles hablaba siempre de la causa final, y decía que la causa final, o sea, el propósito de las cosas debería operar desde el inicio. Y yo invitaría a que quienes están procediendo revisen bien cuáles son los propósitos y los logros que se van a obtener con esta reforma. Lo segundo es que si eso está mal, es mejor retirar eso y volver a empezar de cero. Es que para equivocarse hay múltiples caminos. Epícteto tenía una expresión bellísima. Dice que las capacidades de un capitán de un buque para hacer encallar su barco son muy diferentes para mantenerlo navegable. Hombre, entonces si vamos a hacer encallar el sistema de salud, hombre, venga, seamos humildes y decir, esto no está teniendo el suficiente debate. Yo invitaría a quitar la visceralidad política del poder al obtener una reforma a base de prebendas y no con base en los resultados que se puede esperar. Y si hay que volver a empezar, venga, sentémonos, eso es lo tercero. Venga, hombre, coordinemos. Sin duda que el Estado tiene un papel regulador y no se puede dejar tampoco que todos ahí intervengan, pero yo invitaría a un mayor cuidado porque lo que hay en juego son vidas humanas. Y finalmente, yo invitaría a los actores, hombre, compórtense y comportémonos éticamente. Y la ética tiene que ver, primero, con la sensibilidad por el otro, segundo, con el manejo de los recursos que sin duda son escasos, cómo estamos haciendo las cosas, ¿sí? Y tercero, tengamos la ética de la humildad. Hombre, lo que no estamos haciendo bien, reconozcámoslo y ajustémoslo. Yo invitaría a eso.
Pues, doctor Andrés Aguirre, han sido 40 minutos muy productivos, muy provechosos, muy interesantes también, porque yo creo que su voz le aporta experiencia, le aporta conocimiento del sector a todo este debate y también para la gente. Yo le decía cuando le extendí la invitación que la idea es hacer de esto un espacio pedagógico, cero tóxico, y más bien como más reflexivo y para ver las cosas en perspectiva y con una mirada un poco más desde lo técnico. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Se quedan en el tintero como 10 temas, ahí teníamos un listado, yo se lo pasé al doctor Aguirre antes de, y bueno, de Habrá verdad otra oportunidad, Ronnie. Muchas gracias por tus cálidas palabras. esperamos que siga activo en el debate de la reforma a la salud. De verdad que su voz es necesaria, doctor Aguirre. Muchas gracias por estar en Saludable. Este es un proyecto nuevo. Estamos ya empezando en este formato de YouTube. La idea es que, por favor, todas las personas que vieron este episodio se puedan suscribir, se puedan dar like, puedan compartir y sigan pendientes también de todos los invitados que vamos a tener aquí en Saludable. Doctor Aguirre, muchas gracias y gracias a todos los que se conectan. Gracias, Ronnie. Hasta luego a todos. Gracias.